Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El tren de la carne de la medianoche, un título bastante largo, aunque también es conocida la película como El vagón de la muerte. Está basada en una historia corta de Clive Baker y esta película fue para mí uno de esos descubrimientos que yo a veces nombro. Descubrimientos son películas de las que no sé absolutamente nada o sé muy poquito sobre ellas y que de repente las veo y digo, joder, qué peliculón, un poco más y me la pierdo. Y bueno, en este caso esta película la vi estando en Italia y recuerdo yo pues que hicieron como un centro comercial nuevo y fui a ese centro comercial y en la sección de películas pues empecé a ver las películas que habían a la venta, las que podía ver en los audios, las que podían ponerse en audio castellano, en español. Entonces una de ellas de repente vi que era esta del tren de la carne de la medianoche y vi que estaba basada en una historia de Cliff Baker y tal, y digo, bueno, ostras, y cogí, me compré esa y me compré unas cuantas más. Me compré también la de Reflejos, esa de Alexandra Ha, la de Acorralado, de la primera de Rambo, y alguna más, no me acuerdo la otra cuál fue. No sé si me compré 4 películas allí. El caso es que, bueno, pues la vi, ya digo, no sabía absolutamente nada de ella, ni había visto el tráiler, ni nada, y me llevé una auténtica sorpresa porque me pareció un peliculón. Está protagonizada por Bradley Cooper y bueno, tenemos y Vinnie Jones también, ojo, que aquí el papel importante en realidad lo tiene Vinnie Jones, que es ese exfutbolista que reconvertido en actor, que hace siempre papeles así de muy serio, como de tipo duro, y aquí la verdad es que el papel le viene al pelo. Bueno, tenemos a Bradley Cooper, que es un fotógrafo y está buscando siempre por la ciudad pues unas fotos que sean súper espectaculares, que reflejen sobre todo pues esa esencia de la ciudad, esa esencia de Nueva York, para poder, bueno, pues utilizar esas fotos para exponerlas y tal, y resulta que pues empiezan a sucederse una serie de desapariciones en el metro de Nueva York. Entonces empieza a investigar sobre esas desapariciones, que en realidad son asesinatos que se cometen siempre de madrugada en uno de los trenes que pasan por el metro, y son cometidos por este Vinnie Jones, un tipo que no habla absolutamente nada en toda la película. Al final de la película sabremos por qué no habla este hombre, pero que asesina a sus víctimas con un martillo de hierro, un martillo de estos de carnicero, de los que tienen para ablandar la carne. Pues con eso a mazazo limpio se carga a las víctimas. La película es super gore, es muy, muy, muy sangrienta. Aparece en un cameo Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, y me parece todo un espectáculo. O sea, tiene esa parte como de intriga, de investigación, de este fotógrafo que empieza cada vez a obsesionarse más porque empieza con la desaparición de una chica que él ve en el metro y que unos chavales están como molestándola y luego también lo molestan a él. Entonces empieza con la desaparición de esta chica y luego también cuando él se cruza a este hombre y empieza como a sospechar de él. Entonces empieza a averiguar que todas las víctimas, digamos que desaparecen siempre a ciertas horas que han estado en el metro. Entonces es como que hay una línea que aparece siempre de madrugada y los últimos pasajeros que cogen esa línea pues son los que son asesinados por este asesino. Pero hay algo más. Es como que hay un complot, no está solamente este asesino, vemos que tiene gente ayudándole. O sea, el conductor del tren ayuda a este asesino y aparte también tiene personas en la policía y gente alrededor que es como que está ayudando a este asesino a cometer esos asesinatos y a deshacerse también supuestamente de los cadáveres. Luego sabemos lo que realmente hace con los cadáveres. Entonces es como que hay un complot alrededor de este asesino. Es como que comete los asesinatos por un motivo. No es el típico perturbado, psicópata que actúa de madrugada en el último tren, donde menos gente hay, para matarlas y ya está, ¿no? Hay algo más detrás, hay como un complot, una organización detrás de todo esto y un motivo por el cual se mata a las víctimas. Y este es el misterio que este fotógrafo empieza a obsesionarse, primero porque quiere coger unas fotos de ese asesino, de hecho que lo va siguiendo a este hombre, sospechando de él, de que pueda ser el causante de estos asesinatos, y empieza a sacarle fotos, y empieza como a obsesionarse, lo que empieza siendo pues una captura de fotos, de tener unas fotos espectaculares que pueda
que pueda poner en una exposición, al final se convierte en una obsesión para investigar qué es lo que está sucediendo con las personas que desaparecen en el metro y de las cuales él piensa que este hombre es el culpable. Y bueno, ahora yo voy a meter la parte con spoilers. Me parece una película que es muy misteriosa. A medida que se va adentrando cada vez más en este misterio, este fotógrafo, es como que va cambiando algo en él. En un principio vemos que es vegano y luego de repente empieza como a interesarse en comer carne cuando jamás en la vida la ha comido, empieza a volverse como un poco más violento, su comportamiento se vuelve como más violento, empieza a tener como una serie de pesadillas. Entonces es como que poco a poco la investigación que le está absorbiendo y le está obsesionando está también transformándolo, cambiando algo dentro de él. En fin, ahora iría a la parte con spoilers. Yo la recomiendo al 100%, me parece un auténtico peliculón y yo ya digo que fue un descubrimiento, no sabía ni que existía esta película y de repente vi, hostia, el tren de la carne de la medianoche, nada más con el título ya me sorprendió, luego vi que estaba basada en una historia de Cliff Baker y digo, anda, pues esta va para adelante. En fin, parte ya con spoilers. Resulta que, bueno, digamos que el argumento sería un tanto parecido al de La cabaña en el bosque, y esta película es anterior a La cabaña en el bosque, en el que digamos que hay unas criaturas, tenemos el universo de Cliff Baker, ese universo que ha creado también con esos monstruos, con criaturas, igual que tiene a los cenobitas, pues también tiene otro tipo de criaturas. Por ejemplo, este tipo de criaturas que aparecen en esta película son parecidas a las que aparecían en Razas de Noche, que Razas de Noche digamos que sería un complejo de todo lo que es el universo monstruoso de Cliff Baker. Bueno, pues tenemos una serie de criaturas que están como enloquecidas y que viven en el interior de un pozo, como en las profundidades de la tierra. Y ese tipo de criaturas, si no las mismas, son las que aparecen en esta película, que se encuentran como una especie de cavernas que están en la zona del metro de Nueva York, pues al final del metro, en unas vías donde no pasa ningún tren, pues se encuentran esas cavernas donde habitan estas criaturas milenarias. Y entonces estas criaturas, digamos que para que no invadan la Tierra, para que no conquisten el mundo, o sea, son criaturas que son como una especie como de demonios que conviven con el ser humano. Pero para que no se descontrolen, para que no salgan al exterior y eliminen a todos los seres humanos y formen al final una catástrofe mundial, entonces hay una organización que se dedica a alimentar a estas criaturas, a ofrecerles carne a estas criaturas. Por eso se llama el tren de la carne de la medianoche. Este personaje, Vinnie Jones, es el encargado. Durante miles de años ha habido un tipo que es el encargado de dar de comer a estas criaturas, es decir, el sacrificio de unos pocos por la salvación de muchos, porque si no se les da de comer a estas criaturas, al final lo que harían es salir al exterior y matar a los seres humanos. Entonces, para que convivan los dos mundos, dentro de esta tierra es como que hay dos tipos de seres vivos, los seres humanos y estas criaturas. Para que estos dos seres vivos convivan en la misma tierra, en el mismo mundo, pues tienen que vivir en realidad en mundos separados, pero a estos seres hay que alimentarlos. Un poco el concepto que tenía George Romero en la saga que hizo de Muertos Vivientes. Poder controlar a los zombies, poder alimentarnos, poder compartir el mundo con esa otra nueva especie que ha surgido. En ese caso eran zombies, en este caso son esta especie como de demonios, de criaturas subterráneas. Para mantenerlos controlados se les alimenta. Porque si llega un momento en que no se les da de comer carne humana, porque de lo que se alimentan es de carne humana, entonces al final saldrán a buscarla ellos mismos al exterior. Entonces se desatará el caos y habrá una aniquilación mundial. Los dos mundos tienen que convivir, pero estando separados. Tiene que haber una barrera dentro de nuestro mundo que separe el mundo de estas criaturas, en esos subterráneos, del mundo exterior de los seres humanos. Entonces esta organización durante miles de años ha encargado de coger a unas pocas víctimas y ofrecérselas a estas criaturas. Los elegidos, como en este caso es Vinnie Jones, son personas que viven muchísimos años. O sea, este Vinnie Jones se da cuenta, por unos medios de unos almanaques que tiene, este fotógrafo se da cuenta de que el tipo lleva haciendo eso durante muchos años, y lleva más de 100 años haciéndolo. Entonces no puede ser que tenga la edad
es imposible, o sea, tendría más de 200 años este hombre. Entonces es como que los elegidos, que se les hace como una marca en el pecho, como una especie de símbolo en el pecho, estos elegidos viven muchos más años de lo normal. O sea, pueden llegar a vivir a lo mejor 200, 300 años en los que se van a dedicar solamente y exclusivamente a alimentar a estas criaturas. En este caso, bueno, utilizando pues esta herramienta del tren de madrugada, cuando muy poca gente sube en el tren, pues estos últimos pasajeros de madrugada son los que asesina a este hombre, los prepara como si fueran carne, o sea, los cuelga en ganchos de lo que es del tren, de uno de los vagones, los depila, les rapa todo el pelo, las cejas, les quita todo el pelo y los prepara como si fueran carne de carnicería. De hecho, que el tipo fuera de ahí, su trabajo normal es el de carnicero. Para que no hablen, se les corta la lengua. Es un requisito que tienen estos encargados de alimentar a estas criaturas. Igual para que no puedan decir nunca lo que hacen. En fin, uno de los requisitos es que se les corta la lengua. Por eso no habla nada durante toda la película. Entonces, también tienen mucha más fuerza de lo normal. Como digo, viven mucho más tiempo, pero no son eternos. A lo mejor pueden vivir cientos de años, pero no son eternos. Cuando pasa un tiempo tienen que ser sustituidos por otra persona que será el carnicero encargado de darles de comer a estas criaturas. Como digo, la organización no está solamente este asesino, sino gente que lo encubre. Está el conductor del tren, que sabe llevar el tren hasta ese lugar, esas cavernas donde no ha entrado nunca nadie, donde viven esas criaturas. Y luego también hay agentes de policía y todo que encubren las desapariciones de estas personas y tal. O sea, al final es todo como un entramado de personas, como una organización, que se encargan de mantener separados, precisamente para la salvación de la humanidad, se encargan de mantener separados el mundo de los seres humanos del mundo de esas criaturas. Entonces, este concepto lo tomó antes Cliff Baker, que luego, que fue más o menos lo que se hizo en la película de la cabaña del bosque. Entonces, bueno, pues me parece espectacular de que te lleve a eso la película. Porque poco a poco parece una película de un psicópata primero que está colgado y que se carga gente en un tren, pero luego vamos viendo de que hay algo más, de que hay gente que le ayuda. El tema de que él poco a poco vaya como influenciándose dentro de esa investigación, que poco a poco como que lo vaya absorbiendo, y ya vamos viendo cada vez más elementos sobrenaturales, hasta que llega al final, que no te esperas absolutamente para nada, y de repente te ves estas criaturas que aparecen, que son pues como si fueran los avisales de la película esta de The Descent, un rollo así, unas criaturas ahí súper extrañas que demoníacas que se encargan de alimentarse de la carne de seres humanos y están calmados y tranquilos mientras tengan un encargado que les ofrezca esa carne. Es como que los mantiene a raya, los mantiene tranquilos y relajados en su mundo, los mantiene separados en su mundo. Entonces es un concepto que está genial y sobre todo el final que tiene sorpresa, aparte del descubrimiento de que todo lo que hace este tipo en realidad es para salvar al mundo, para alimentar a estas criaturas y salvar al mundo, pues vemos como el personaje de Bradley Cooper, este fotógrafo, al final va a ser el sustituto de este carnicero, porque el carnicero vamos viendo de que está como cada vez más débil, de que está como cada vez más enfermo. Hay que tener en cuenta de que es un cuerpo que tiene eh, más de 100 años. Aunque parezca joven, pero en realidad tiene más de 100 años. Él mismo es como que tiene una serie como de tumores que se va cortando y los va metiendo como en vitrinas. Entonces necesita un sustituto. Y al final, bueno, pues este Bradley Cooper, el carnicero este que secuestra a la novia de Bradley Cooper, este va y lucha con él y logra acabar con la vida de este asesino. Entonces, Bradley Cooper, poco a poco, al ir conociendo más a este asesino, a ir involucrándose más en esta historia, poco a poco es como que ha sido elegido para ser el sustituto. Es como decir, vale, tú has averiguado, has descubierto quién es este asesino, te has interesado, has ido detrás y poco a poco una fuerza, digamos, sobrenatural, que sería un poco a lo mejor como el elegido, digamos, que estas criaturas es como que eligen a la persona que les va a suministrar el alimento. Entonces, al introducirse él en toda esta historia de seguir a este hombre y estar cada vez más involucrado en esta investigación, es como que de alguna forma, pues estas criaturas lo han elegido como el sustituto de este asesino.
Entonces al final, bueno, pues le arrancan la lengua, él ya está marcado, tiene lo que es esa marca, el mismo símbolo marcado en el pecho, el mismo símbolo del asesino, y es el símbolo que tiene esta organización, por cierto, y va a ser el nuevo encargado de suministrar la carne. Él ya está pues inducido, digamos que ya está totalmente al final inducido, ya se ha convertido él en el nuevo carnicero, ya no es el fotógrafo, por eso poco a poco se estaba convirtiendo en una persona cada vez más violenta, ya estaba comiendo carne cuando él nunca ha comido carne, entonces al final él se convierte en el asesino, ya está totalmente influenciado y esa va a ser su labor, la de alimentar a estas criaturas en ese foso. Por eso al principio vemos cómo el asesino está matando en un vagón de tren, pero no se le ve la cara. Está matando a martillazos a unas personas, pero no se le ve la cara. Porque en realidad al principio es el final. Al final vemos la escena del principio con este asesino matando, pero no es Vinnie Jones, sino que es Bradley Cooper. El asesino, por cierto, que es muy carismático, el aspecto que tiene este carnicero. Yo le llamo asesino carnicero porque el tipo trabaja en una carnicería y mata con un martillo de carnicero, un martillo de hierro, es bestial, o sea, la manera en que mata, como pega unos martillazos y revienta uno, de un martillazo le arranca el ojo va rodando por el suelo y luego se ve como la imagen cuando está matando a la otra persona se ve reflejada en el ojo, luego se ve como uno pisa el ojo y se cae, o sea, es brutal, la sangría que hay es brutal. Y luego al final el enfrentamiento que tiene Bradley Cooper con este Vinny Jones es totalmente bestial, parece incluso más hasta de película de acción que de terror, pero de acción gore, o sea, es la película súper, súper, súper sangrienta. Y es muy carismático, o sea, y hubiera dado incluso para una saga este asesino carnicero. Y va de traje, va vestido de traje. Al final se ve pues con este mismo traje, Bradley Cooper, ya sin hablar, claro, pues le han cortado la lengua, armado con el martillo, bueno, pues cometiendo los asesinatos de nuevo en el tren, asesinatos que van a ser encubiertos por policías y por gente que está metida en esta organización que va a mantener el equilibrio en la humanidad, pues separando el mundo de esas criaturas del mundo nuestro. A mí me parece un auténtico peliculón. Aparece Brooke Shields, que es una de la que aparecía en El Lago Azul, que es una chica que en su día estaba considerada, pues, se la consideró la más guapa del mundo, es una chica, es una belleza, de hecho que aquí está más mayor y es guapísima. Ha hecho muy poco, por eso me sorprendió verla en esta película, la verdad. Pero bueno, hace como de la dueña de una galería de arte, que es la que él quiere pues meter esas fotos, es como la jefa de él, le pide, quiero unas fotos de Nueva York que me transmitan algo, y él no sabe qué foto llevarle, y al final, metiéndose en los subterráneos, pues se mete en todo este lío, en toda esta historia de este asesino, y acaba pues siendo él el sustituto de este asesino. Película muy oscura, muy urbana, muy sangrienta, no deja, o sea, tiene muy buen ritmo, en todo momento están sucediendo cosas, no te aburres para nada, y tiene ese elemento cliffhanger, sobre todo en el tramo final, y yo para mí, ya digo, fue una auténtica sorpresa. Yo la vi y flipé, me encanta y la recomiendo al 100%. De hecho, que el director, que es un japonés, ahora mismo el nombre no sabría pronunciarlo, y Hiroshi, no sé, un nombre japonés. Luego le ofrecieron hacer el remake de It, que al final se lo dieron a Andy Muschietti, pues se lo ofrecieron al director de esta película. Sin embargo, al final, bueno, pues digamos que tenía como en la mente una forma de hacer la película un tanto que a los productores no les convenció, como que era demasiado oscura y tal. Viendo esta película, pues ahí vemos que sería una trama, la verdad es que a lo mejor más oscura y más sangrienta que lo que hizo Andy Muschietti. Al final el proyecto se lo quedó Andy Muschietti, pero en un principio, bueno, se barajaron varios nombres para el remake de It, pero uno de los nombres que estuvo bastante bien asentado, bastante fuerte, o sea, prácticamente al final iba a dirigirla a este hombre, y Hiroshi, la verdad es que no sé pronunciarlo, pero bueno, estaba casi a punto de dirigir el remake de It, pero bueno, al final se lo dieron a Andy Muschietti, que hizo un trabajo excelente en el capítulo 1, que a mí me gustó más que la miniserie del 90 de Tommy Lee Wallace, pero el capítulo 2 para mí fue horrible, o sea que no. Pero bueno, no sé si a este hombre lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho peor, la verdad es que no lo sé, siempre quedará ahí la duda. Pero esta película sí que es recomendadísima al 100%. El tren de la carne de la medianoche o el vagón de la muerte, como queréis llamarla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.